Adelante, Graciela, por favor. Licenciado, ¿me escucha normal? Sí, podría elevar un poquitito la voz nada más, que le escuchamos muy bien. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, mucho mejor. Ya. Bueno, licenciado, con respecto a lo que dijo mi compañero, no tengo nada que opinar. Pero sí podría dar mi propio comentario. Claro que sí. Ya, bueno, con respecto a lo que mencionaban de que eh, China ahora está siendo más beneficiado porque está pagando precios más bajos a Rusia. Em, Me parece que a la vez le favorece y a la vez no, porque como decían que se habían reunido, ¿no?, las siete potencias para arreglar esto y que se le pongan ciertas restricciones, y se veía, ¿no?, cómo es que China puede ser sancionada comercialmente. O sea, yo esto lo veo como que son no tanto como que guerras de matanza, sino más como guerras comerciales, hasta ahora, lo que se está viendo ahora actualmente. Y de que nosotros, como Bolivia, como usted mencionaba, ¿no?, pareciera que no nos estaría afectando la guerra, pero si es que a China le llegan a sancionar en el comercio de exportaciones y todo eso, a nosotros sí nos afectaría de gran manera, porque sabemos que nosotros exportamos muchos productos de ahí. Y tercero, lo que comentaba Maduro acerca de que él podía abastecer de gas y petróleo así en una gran escala, no lo veo tan factible, porque con todo lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha caído su moneda, etcétera, lo veo poco probable. Tal vez en unos 10 15 años, tal vez, pero para ese entonces yo considero que este conflicto ya se va a superar, o bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Y, y pues y también me ha parecido interesante eso de que Venezuela diga esto acerca de que va a poder abastecer por mucho, pero sin embargo está en manos de Europa y Estados Unidos, quienes son los que deciden si comprarle o si seguir invirtiendo o no. Y así, licenciado. Sí, muchas gracias, Graciela. Qué bonita intervención. Entonces, sí, la vamos a tomar en cuenta y vamos a comentarla dentro de unos minutitos. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches, ¿puedo opinar? Adelante, por favor, Eric. Muy buenas noches, licenciado. Me ha parecido un poco triste la historia y un poco que nos hemos vuelto insensibles al dolor ajeno. En la noticia que estaba pasando al final, se nota que es una clara campaña para comparar a Putin con Hussein o Gaddafi. Entonces, se nota aquí que es una dictadura casi similar a la cual igual acá con el dictador Evo Morales, entre comillas lo pongo, y pues es una clara campaña que supuestamente se insensibiliza con el sufrimiento del pueblo europeo, ya que ellos son los que padecen el frío, tal vez la necesidad de energía, y ellos son los que están pagando la factura. Pero ahí en, el, en la propaganda se nota que dice que tienen que aguantarse porque tenemos que, va a caer su propia gente, lo va a bajar a Putin. Y creo que eso es una triste, somos peones en un juego de ajedrez, van a sacrificar a quien tengan que sacrificar con tal de conseguir lo mismo que pasó aquí. Y si es que alguien ve el documental de la toma de poder en Ucrania, casi pasaba un golpe de Estado el 2013, a finales e inicios del 2014, supuestamente ya han creado más de 25 ONGs estadounidenses allá y hacían una campaña para sacar al anterior dictador, entre comillas igual, y hacían una campaña. Habían conciertos, habían grupos, presentaciones de grupo, para que todo esto suceda.
nada es al azar y esto no es, digamos, un loco Putin para decir, hoy día me amanecí con ganas de estallar una guerra, que dicen mis asesores, todo el consejo, tengo tantos intelectuales, y decir, bueno, órale jefe, vamos a invadir un país a lo loco. Si sale cara, lo invadimos, si sale cruz, nos quedamos en paz. Si es que, recordando que era la segunda potencia mundial, Rusia, no tendría que tomar esa mala decisión y ahora están pagando la factura, como les digo, el pueblo. Tiene razón el primer compañero que tomó la palabra, a costa de que se logró la contraofensiva. Y pase lo que pase, y es que van a tener que echar algunas guerras, igual lo van a hacer como acá pasaron. Las muertes es de nada por la guerra del litio. Para mí era eso, simplemente el detalle que pasó aquí con la expresidenta Yanine Áñez. Era la guerra del litio, todo camuflado por una supuesta dictadura. Claramente se nota que en Corea del Norte hay una dictadura, pero ¿por qué no se va ahí? ¿Por qué solamente se saca a Gaddafi y a Hussein por el interés del petróleo y el dominio mundial? ¿Por qué no van a sacar a Corea del Norte a- perdón, al dictador? Porque no hay nada de conveniencia en ese país. Bolivia tampoco tendría que tener nada, pero lastimosamente hay un recurso natural que necesitan. Y BMW creo que fue, que hizo un documental también sobre la guerra que tenía con Tesla respecto a lo que era el litio en Bolivia. Es una interesante historia. Y de acuerdo aquí creo que es más un sentido común, más un sentido común. No hay que tomar ningún bando, ¿no? Porque en una guerra todos son perdedores, las vidas humanas cuentan. Era más un tema de sensibilización, yo creo, este detalle, pero lastimosamente alguna gente astuta, un poco insensible, igual se agarra de eso. Acá en el Alto están queriendo tomar eso de la guerra ucraniana para subir algunos productos. Dicen que la importación, pero la guerra ucraniana y la harina para algunos otros productos igual comentan eso. Alguno que se quiere enriquecer, ¿no? O aprovecharse de la situación, tal vez pudiera decirlo. Pero una pregunta tengo, licenciado, y no sé si alguna vez lo puede tocar esto en comercio exterior. Pasa lo mismo con el cerco de Cuba, el cerco de Cuba que tenían por el tema de la valla de cochinos. Ahora, lo que pasaba en algunos documentales es que no tienen ni motores. Bueno, puede ser que Estados Unidos ya le ponga sanciones, pero para que no llegue ni un motor Toyota, ni un motor chino, ni autos chinos a Cuba, es lo mismo que escuché en una teoría, antes no sé si estoy mal o bien. Para sacar al que toma el poder, tienes que primero hacer sufrir al pueblo y el mismo pueblo es el que le va a querer sacar al dictador, supuestamente. En el caso de Chávez y Maduro, que es ahora, están prohibiendo lo que era la exportación del petróleo y ahora lo están queriendo abrir, pero bajo condiciones, no quieren que, bajo ciertas condiciones. Y era por eso que la economía de Venezuela también se fue en picada, lo que pasó con su moneda, intentaron salvar de alguna forma. Pero esto del cerco, no sé si está pasando lo mismo con Cuba, y en qué medida esto del cerco, o perdón, las sanciones para que un país se pueda desestabilizar de esa forma en comercio exterior. Esa sería mi pregunta, licenciado. Muy bien, muchas gracias, Eric. Sí, podemos empezar por esta última parte en la que lo que hemos visto es que cuando el mundo capitalista decide hacer el cerco a un determinado país, pues el sufrimiento es bastante crudo para esa economía, principalmente como la que nosotros hemos visto en el caso cubano, en el que, digamos, país al que lo han rodeado prácticamente para que no
Ha ocurrido lo mismo con Corea del Norte. Corea del Norte vive desde hace décadas también un sistema diferente, cercado, con la ayuda en alguna dimensión por parte de China, pero obviamente se ve esto inclusive en la conformación física de los norcoreanos, pues el sufrimiento para el pueblo es inmenso también, ¿no? Entonces, vamos a decir que las sanciones son, se sienten en una economía y se sienten en el pueblo. Esto es algo, por eso, para tomar en cuenta en el caso que estamos viviendo hoy. Si esto le ha ocurrido a Cuba, esto le ocurre a Norcorea y a Venezuela, pues también le va a ir ocurriendo a Rusia. Es decir, ya no va a haber más motores, ya no va a haber más repuestos que vengan de Europa o Estados Unidos. Todo, o en alguna medida, va a ir proviniendo de China o de la India o del grupo de los BRICS, ¿no es cierto?, incluido Brasil. Pero sin embargo, todo tiene limitaciones, ¿no es cierto? Entonces, hay un grado de libertad, digamos, para hacer comercio entre el BRICS, pero sin embargo, también el mismo BRICS y todos los que forman parte de él tienen negocios y economía, digamos, tienen comercio con Europa y con Estados Unidos. Eso significa e implica Australia, Nueva Zelanda y Japón. Entonces, ese bloque, digamos, es un bloque que obviamente tiene un poder mundial muy fuerte y que también va a terminar, digamos, yo creo, asfixiando la economía rusa. Hay un cerco que también se le está planteando desde ahora, que está resistiendo, está buscando forma de zafar, está buscando forma de poder sobrevivir, pero ya estamos viendo el caso de Cuba, el caso de Venezuela, pues la asfixia empieza con esas medidas, ¿no es cierto? Entonces, parecería que el destino de Rusia también lo tendríamos que ver a través, digamos, de los ejemplos que hemos vivido, ¿no? Entonces, lamentablemente van a sufrir los rusos, ¿no?, pero su población principalmente. Ahora, en lo que se refiere, digamos, a los cambios geopolíticos en los bloques, porque estos, como ustedes están planteando de manera correcta, se reagrupan los bloques y toman medidas geopolíticas que buscan fortalecer a cada uno de estos bloques. La movida más interesante, por supuesto, la del BRICS, que une a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, a la que también ha pedido ingresar Argentina, está buscando una alternativa, digamos, para el comercio, que es tratar de buscar una nueva moneda. Pero no se olviden ustedes que cuando teníamos acá en Sudamérica, a la cabeza de Chávez también se había tratado de formar una nueva moneda, dejar el dólar, vamos a dejar el dólar y vamos a manejar el sucre, ¿ya? Todos vamos a manejar el sucre y listo. Pero los mercados se mueven por criterio propio. Solamente se puede transar petróleo y sus derivados en dólares. O sea, eso es algo que también está establecido ya por un mercado mundial, y es algo que todavía no se ha, digamos, no se ha desmoronado. Acá, digamos, se está planteando el surgimiento de una moneda, pero el surgimiento de una moneda tiene su tiempo, ¿no es cierto? Es lo mismo que en Europa, el generar un euro que pueda convertirse en una moneda para intercambio mundial. En el caso del BRICS, se está proponiendo que directamente sea el yuan. Las economías que forman este bloque no son simétricas. El bloque está dominado por la política y por la economía china, la segunda más grande del mundo. Por lo tanto, esa es la propuesta. Y si se reúne el BRICS y decide, bueno, cambiar una moneda, establecer una moneda para poder establecer, digamos, relaciones comerciales entre los países de este tratado, lo más probable es que sea el yuan, ¿no?
Entonces, acá el peso específico de China se siente y se hace visible a través de también una moneda, ¿no es cierto? La moneda va a ser en el BRICS definida, yo creo que por el gigante asiático, ¿no? No hay, en este caso, digamos, vuelta atrás. Es un bloque dominado de manera hegemónica por China, por esa capacidad que tiene, ¿no es cierto?, de producción y de mantener, digamos, un criterio de liderazgo en ese equipo. Eso, digamos, lo está impulsando China. China está tratando de buscar una nueva moneda para las transacciones internacionales, fortalecer su moneda. Si no va a ser, digamos, el yuan, va a ser una moneda que prácticamente sea intercambiable con la suya. Es lo más probable entonces que se está buscando establecer un Bretton Woods, ¿no es cierto? No se olviden ustedes que en Bretton Woods se decide, digamos, que va a ser el dólar norteamericano en 1945, la moneda con la cual se van a realizar las transacciones internacionales. Entonces, a partir de ahí es que el, digamos, sector financiero está gobernado por Estados Unidos. Entonces, lo han dicho ustedes de manera muy, muy acertada. Aquí tenemos ese elemento, ¿no es cierto? Y lo que ha destacado una de nuestras compañeras es el hecho de que estamos más cerca, digamos, de lo que podría ser una guerra comercial, ¿no es cierto? La definición de bloques, el tomar políticas conjuntas. En este caso, ustedes saben que China tiene un conflicto con Taiwán de manera muy sensible. Es, digamos, una reivindicación histórica de toda China, volver a tener, digamos, a Taiwán como parte de su gobierno directo. Ahora, digamos, forma parte de una independencia, pero Taiwán, digamos, es independiente, pero a medias, digamos, ¿no? No está inscrito como un país independiente, es parte de China. Sin embargo, tiene un gobierno que se elige de manera autónoma. Entonces, ese acercamiento con Estados Unidos es lo que le ha permitido, por ejemplo, tener un ejército que pueda mantener un determinado tiempo de defensa, ¿no? Aunque la diferencia con China, por ejemplo, es abrumadora, ¿no? Es abrumadora, es una isla, prácticamente una isla pequeñita de Taiwán. Entonces, ese, por ejemplo, es un elemento que es una manzana de la discordia, pero es un elemento que Estados Unidos lo está jugando de una manera también estratégica. No es que Estados Unidos no hace nada en referencia, digamos, a la democracia de los otros países. Busca mantener su influencia y tiene mecanismos como el que ha mencionado también el compañero, por ejemplo, ONGs, ¿no es cierto? Paga también corrientes de opinión, genera, porque, digamos, está buscando mantener su política hegemónica. Ahora China tiene su propia forma de hacer política internacional, comercio internacional para solventar esa política, ¿no es cierto? Y es una política expansiva también. Es decir, están a la cabeza estos dos grandes sectores que ahora se diferencian, aunque no están confrontados de manera directa. Esto es lo que también tendríamos que remarcar. No están confrontados de manera directa. Por lo tanto, se tiene todavía en China la decisión de hacia dónde va. Entonces, en la medida en que su economía está atravesando por una situación crítica, no le conviene ir a un conflicto bélico, no por el momento. Y cuando decimos por el momento, estamos hablando de la década, ¿ya? No en esta década. No es el momento de China, juega sus cartas, hace respetar su criterio sobre Taiwán, se posiciona, busca alternativas a la moneda norteamericana, trata de posicionar su criterio financiero para hacer intercambio a través de otra moneda, pero es un proceso todavía, ¿no? Es un proceso, entonces no tenemos que confundir nuestros deseos con
con la realidad. La realidad es lo que se va a mostrar, digamos, con Rusia, ¿no? Veremos cómo se decanta esto en los siguientes meses, pero yo ya les muestro el cuadro de lo que significa el cerco sobre un país, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, podríamos establecer que el comercio sí se va a reformular. Se ha mencionado de manera correcta que el comercio ha sido golpeado primero inicialmente por la pandemia, pero luego también por la guerra. Los contenedores han incrementado su costo de viaje de China a Norteamérica y a Sudamérica, han llegado a 15,000, lo que costaba 1,500, 1,700 el transportar un contenedor desde China hasta Arica, ¿no? Entonces, eso afortunadamente ha bajado ya a 4,000, ¿cierto? Entonces ya hay un alivio en el transporte. Las mercancías que vienen del Asia están, digamos, ya tomando en cuenta también este flete que es un poco más favorable para el comercio, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son muy importantes. Yo creo que es increíble la cantidad de información que ustedes también están trayendo a la clase a través de sus intervenciones. Y obviamente, como verán, no se define, eh, digamos, de forma precipitada. Las cosas son procesos. Una guerra sí es una situación precipitada, ¿no es cierto? Está precipitando una gran cantidad de factores. Es un elemento violento que cambia semana a semana, mes a mes, pero que tampoco puede durar más del próximo año, ¿no es cierto? No hay economía, no hay cuerpo que lo aguante, digamos. No hay economía que lo aguante, no hay economía que lo sostenga. Entonces, esto va, digamos, a ese decurso de desgaste entre ambas partes, pero vean ustedes también el físico y el peso específico, ¿no?, de los contendientes, ¿no? Aunque los muertos los está poniendo Ucrania, también es necesario ver, digamos, esos pesos específicos, ¿no es cierto?, que se ven a través de cuál es el Producto Interno Bruto de cada país, cuánto están invirtiendo en armamento, quiénes tienen los arsenales más grandes del mundo. Entonces, eso también se debe tomar en cuenta. Bien, ¿hay algún compañero más que quiera intervenir? Lo podemos hablar. Buenas noches. Ya, licenciado, buenas noches. A ver, primero levantó la palabra Rivas. Adelante. Licenciado. Buenas noches. Bueno, hay un efecto que puede explicar todo lo que está sucediendo con esta guerra, ¿no? Que es el famoso efecto de cómo el perro se come la cola. Es decir, que si bien esta guerra no es que genera algo o algún impacto de forma directa, esto sí se va a ver manifestado a largo plazo, como decía usted, ¿no? Porque ya que sucedió esto, los precios de las materias primas, por ejemplo, se han alzado, bueno, han crecido bastante, especialmente el petróleo y obviamente los productos agrícolas, y sin olvidar aquellos metales, a pesar de que Rusia, Ucrania no tienen cierta relación fuerte en cuanto a comercio exterior o en cuanto a exportaciones. Sí, por parte de Latinoamérica, sí existe bastante relación, ¿no? Por ejemplo, con Brasil, Colombia y Argentina, que se encargan de exportar, ¿no?, granos, e incluso Bolivia. Ahora, este efecto como lo mencionaba, ¿no?, como el perro que se come la cola, es algo bien curioso porque el beneficio que se genera al incrementarse no sé, los precios del petróleo, por ejemplo, si bien genera beneficios, por ejemplo, para Bolivia, tarde o temprano este beneficio se va a acabar y se va a convertir en contrabeneficio. ¿Por qué lo menciono? Porque al momento en de que el precio se está elevando, también los recursos para comprar se tienen que elevar. Es decir, que yo te vendo caro, pero tú me tienes que comprar caro. Y la relación entre países va a generar, bueno, el hecho también del mercado va a generar que exista una inflación. Y en el caso de Bolivia, por ejemplo, ya hemos tenido algunos casos como la hiperinflación de años anteriores, que obviamente gracias a la desdolarización ha sido controlada, y gracias a ello también nuestra economía
ha estado en un buen nivel, ¿no? Y de hecho se dice que está medianamente estable, a diferencia de otros países que a consecuencia de todo esto ha existido fluctuaciones, ¿no? Y aparte de ello, es interesante cómo esto también, si lo vemos desde un punto empresarial, la estrategia que siguió Rusia para, no sé, para poder atacar, por ejemplo, esto lo digo de manera neutral, pero la estrategia que siguió para poder atacar específicamente centrales eléctricas y el hecho de que estas centrales eléctricas afecten a lo que es la circulación del agua, hace que, por ejemplo, los principios básicos de cualquier ser humano, ¿no? La sobrevivencia se ven afectados, porque si le quitamos la comida y el agua a un ser humano tarde o temprano va a morir. Aparte de ello, lo que se pudo averiguar, ¿no? De lo que es este mandatario de Rusia es que era abogado y aparte de ello era oficial y estadista. Para poder entender, por ejemplo, su accionar, debemos entender también qué es lo que piensa esta persona. Normalmente, ya está un poquito más subjetivo, ¿no? Normalmente un abogado, una persona de profesión abogado siempre busca tener la razón, ya que su formación, el contexto, las creencias, los valores, todo ello se ha ido formando y se ha ido reestructurando en función a conseguir o lograr lo que se propone. Ahora, obviamente, a diferencia de, no sé, un administrador, por ejemplo, nosotros analizamos más variables, podemos entender de mucha mejor forma las consecuencias que pueden suceder, ¿no? Porque usted lo mencionaba, el hecho de que ya no pueda suministrar, por ejemplo, gas, ah, afecta bastante. Es decir, que ellos mismos están cesando su maquinita de ingresos, por así llamarlo, y obviamente tienen que recurrir a otro, a otro tipo de ventas, por ejemplo. Es decir, llevar toda su producción a otro lado, a otro país, y obviamente como que existe la necesidad de vender. Y esto también, o sea, hablando en términos más simples, eh, eh, perdón, le das el control a la otra persona para poder establecer los precios incluso. Y ese hecho también afecta a a tu propia producción y a tus propios ingresos. Y me parece bien interesante poder analizarlo desde ese punto, Lica. Claro que sí, muy interesante tu análisis, Diego. Gracias por participar. También había una compañera, una colega que estaba participando. Por favor, le cedemos la palabra. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, la guerra de Ucrania ha entrado a una nueva fase. Sinceramente, esta fase se llamaría la guerra del desgaste, porque la alianza que tiene Ucrania con la OTAN están totalmente cansados. Principalmente porque esta guerra ha contribuido en un gran aumento en los precios del gas natural, la nafta y los alimentos en Europa. Y yo creo que si se prolonga hasta el invierno esta problemática, muchas familias de la Unión Europea tendrán que elegir entre calentarse y comer. Y esta estrategia de Putin la llamaban la estrategia de invierno, ya que con la inflación vertiginosa en los precios de la energía y de los alimentos, va a tratar de que Europa termine por facturar que en Europa se termine por facturar las alianzas en la OTAN. En sí, esta estrategia que está planeando Putin es que las temperaturas de Europa van a ser más frías en el invierno, el petróleo y el gas van a ser más ajustados de lo normal, los precios van a ser más altos, va a haber apagones eléctricos, escasez de energía. Eh, yo creo que los miembros de la OTAN van a empezar a presionar al presidente de Ucrania para que llegue a un acuerdo, porque sinceramente es todo un desgaste para todos los aliados que están en la OTAN. Y pues bueno, lo que más van a pedir es que Ucrania llegue a un acuerdo con Rusia para detener esta lucha, porque igualmente si es un desgaste para la OTAN, ¿qué será para los países latinoamericanos? Hasta para Estados Unidos. Eso sería, licenciado. Muchas gracias, Ana Rosa. Muy interesante tu análisis. Por favor, si hay algún otro colega más, algún otro compañero.
Bien, justamente sobre esta última parte, es cierto que los precios han subido digamos, en Europa. El precio, como ustedes saben, no está subvencionado, es decir, sube el precio del petróleo, sube también la gasolina que le tienes que echar al coche, sube el gas a nivel mundial, por lo tanto tienes que pagar más por el gas. Esto lo que sí está estableciendo, digamos, es que la población europea tenga que destinar más recursos a la energía. Entonces acá la empresa, que es la empresa que está suministrando energía a los hogares, pues se guía por los precios internacionales. ¿Ya? Entonces acá no es que Europa es un gran productor de hidrocarburos, sino que importa gran parte de ellos, por lo tanto el precio no está subvencionado. Entonces, como se había mencionado, algunos parámetros, estos parámetros son, por ejemplo, que se pagaba 10 euros por energía, pues ahora se está pagando 80, ¿no? Y se espera que lleguen a superar la barrera de los 100 en invierno. Entonces, esto hace que sus recursos vayan, digamos, a esta trágica elección, ¿no es cierto? La trágica elección, bueno, o vas a comer o te vas a calentar, ¿no? Acá, pues, la disyuntiva le está moviendo a los europeos a quemar carbón y yo creo que hasta a buscar leña para poder calentarse en el invierno, ¿no? Como ustedes han visto, algunos países, pues, que no tienen ni gas ni petróleo, pues están acumulando leña para pasar el invierno, ¿no? Entonces, acá, digamos, el ser humano retrocede en algunas de sus comodidades, pero lo que estamos viendo también es se está resquebrajando Europa, se está dividiendo todo, hay un desbande en Europa por la crisis provocada por esta inflación, principalmente en lo que se refiere a los alimentos y a los hidrocarburos. Entonces, eso es lo que yo tendría que ver, digamos, como un elemento central. O sea, si es que Europa se resquebraja, podríamos decir, sí, está surtiendo el efecto que Putin estaba buscando sobre Europa, ¿no es cierto? Pero hasta el momento, digamos, hay una serie de discrepancias, pero esas discrepancias son mínimas. La más grave, la de Hungría, digamos, ¿no? Que no quiere saber, digamos, de cortar su energía que está siendo suministrada por Rusia, ¿no? No se niega a hacerlo y hay una dependencia muy directa y muy grande, digamos, por lo tanto, no lo hace y no lo va a hacer. Pero significará esto, digamos, el resquebrajamiento, lo mismo que está haciendo en este caso Erdogan de Turquía, que tiene su política propia, es decir, negocia con Rusia y al mismo tiempo le vende drones a los ucranianos, ¿no? Entonces, y además es el único que puede patrocinar encuentros entre rusos y ucranianos para que se sienten en una mesa a negociar. Entonces, hay negocios por ambos lados, se juega su propia carta, su propia estrategia, digamos, ¿no? En geopolítica. Entonces, ahí también tenemos otro elemento que podríamos decir, sí, se está resquebrajando la Unión Europea, pues yo no le veo todavía, digamos, un criterio de que va a ser derrotada, digamos, Europa a través digamos, del corte de energía, ¿no? Lo que sucede es que se ha buscado fuentes alternativas y esas fuentes alternativas dependen de la capacidad de reacción de estas economías, ¿no es cierto? Acá yo estoy con un criterio, digamos, un poco más optimista, en el sentido de que hay países que sí, como les había mencionado, Francia con sus centrales nucleares, Italia y España con sus gasoductos que les permiten, digamos, tener plantas de regasificación, ¿no? Importan
gas licuado en tremendos barcos cisternas y son capaces de regasificarlos en sus costas para ponerlos en un tubo, y el tubo lleva gas a España y a Italia. Entonces esas plantas de regasificación pues le permiten a estos dos países, por ejemplo, tener alternativas, ¿no? Ahora, Alemania es un país que sí está sintiendo el impacto muy fuerte, lo mismo que Inglaterra, pero son países con una economía muy fuerte, es decir, son países que tienen muchos recursos. Entonces van a poder desde comprar, como lo están haciendo, comprar carbón a Colombia, comprar gas al precio que sea necesario para poder satisfacer a su población en este invierno. Entonces eso es lo que yo creo que va a pasar en este invierno, que van a emitirse, digamos, grandes gastos para poder solventar esta crisis de los precios altos, pero ellos saben también que los precios altos ya han empezado a tener una tendencia a la baja, ¿no? El barril de petróleo ya ha pasado la barrera de los 100 hacia abajo, está llegando a los 90, está en una tendencia ya bajista, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos uno de los factores que está planificado también. Las economías como la europea dicen: vamos a bajar el precio del petróleo y del petróleo hasta los $40. Entonces su objetivo, buscar inundar el mercado del petróleo con fuentes alternativas, como las que ya estamos viendo, y que obviamente van a darle un apoyo a ese conflicto en Europa, porque de eso es de lo que se trata, de ganar la guerra, ¿no es cierto? A eso están abocados en este momento. Y esto está significando sacrificio para las poblaciones, cierto, lo están haciendo, pero también son economías fuertes las que se enfrentan acá, digamos, y va a prevalecer el que tenga más reservas y más recursos económicos. Es, como digamos, en cualquier guerra bélica, el que tenga el mejor armamento y la capacidad de mantenerse en el tiempo con esa capacidad de pelea y de respuesta es el que termina ganando la guerra. La innovación tecnológica, por ejemplo, le está haciendo presupuestar a Alemania 100.000 millones de dólares para poder reconstituir, mejorar su capacidad bélica. Imagínense ustedes un presupuesto de ese tamaño por año. Es decir, la OTAN les había pedido a los países europeos que gasten el 2% de su Producto Interno Bruto en armamento. Pues como se vivía una época de paz, la mayor parte de Europa pues dijo: ¿para qué voy a gastar tanta plata en armamento? Y yo vivo en una etapa pacífica y punto final. Descuidaron o no dieron mucha inversión al armamento, a su capacidad bélica. Ahora sí lo están haciendo. Entonces, esto tiene un doble efecto, ¿no es cierto? Primero, que dinamiza la economía a veces también se mueve por este tipo de gastos, y en este caso es un gasto bélico de la industria bélica. Esto, imagínense, ha desencadenado una carrera bélica, ¿sí? Porque lo que están viendo acá, los bloques que se están armando, es el inicio, es una pruebita, como ha mencionado en este debate el español, es una pruebita lo que se está haciendo con Ucrania, ¿cierto? A ver, se definen los bloques, se definen los apoyos, se ve cómo se está moviendo cada bloque por su propio, digamos, interés, hacia dónde está yendo. Entonces, esto está desencadenando una carrera armamentista, ¿no? Acá las tecnologías, como ya hemos visto, las de los drones, las de los misiles tierra-aire de alta precisión, están jugando un rol fundamental. Entonces, el que tenga mayor adelanto tecnológico va a ir ganando la guerra. Como ya han escuchado, los nuevos armamentos que le están llegando a Ucrania son pues con una artillería que puede dirigir un misil hasta 100 kilómetros. Entonces,
es una locura, digamos, ¿no? Es una locura de guerra ya, digamos, a gran distancia. Y como ustedes saben, pues en el caso de esta que estamos viendo, las artillerías juegan el rol fundamental ahora, ¿no es cierto? No es que se están agarrando en grandes batallas y como en la Primera Guerra Mundial, trinchera contra trinchera, a sablazos, se mordían, se agarraban a bayonetazos, ¿no es cierto? Acá no, acá es a 100 kilómetros, a 80 kilómetros, a 60 kilómetros, ¿no? Entonces se mata con digamos, armamento de larga distancia. No, no te mató el fusil y el bayonetazo del enemigo, esta vez es la artillería. Entonces se están viviendo cambios en la forma de hacer la guerra y acá, digamos, el desarrollo tecnológico es un factor muy importante. Entonces, esto va a mover a una reconfiguración en el comercio, por supuesto que sí. Acá vamos a tener bloques que van a empezar a fortalecerse, a buscar diferentes alternativas, pero piensen ustedes en el BRICS, perfecto. China puede estar encaminado ya hacia una disputa que se viene en la próxima década, estamos hablando de acá 10 a 20 años, ¿no es cierto? China ya está viendo ese horizonte y el mundo occidental también está viendo ya ese horizonte, pero ¿será que Brasil se mueve al son de lo que diga China y nada más? No, Brasil está jugando a una propia estrategia geopolítica que lo está manteniendo, porque sus grandes negocios no son solo con China, son también con Europa y con Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos que está bien, perfecto, es un bloque, el BRICS es un bloque de integración, como ustedes saben, es un tratado de libre comercio que está buscando avanzar hacia las siguientes etapas, como ya sabemos, mercado común, moneda común, pero que todavía está en los primeros pasos de integración. Entonces, ahí vemos elementos que van a ir cambiando también en el tiempo y es muy difícil decir que es un bloque hegemónico y cerrado, porque ahí el peso específico sí es cierto que lo tiene China, pero el segundo lo tiene Brasil, ¿no? Y no es que Brasil sea un aliado incondicional de China, ¿no es cierto? Es un aliado comercial, ¿no? Hay ventajas, yo pongo esto, tú das aquello y hacemos negocios, ¿no? Hacemos negocios, grandes negocios, por eso se llama BRICS. Es una de las alianzas más fuertes del mundo, pero está hecha para el comercio, no está hecha para la guerra. Ahí tenemos que ver también un elemento fundamental. El origen del BRICS es el comercio que tiene que ser facilitado entre los que lo componen, ¿no es cierto? Acá, digamos, ese es el elemento fundamental, ¿no? No es un bloque guerrerista, digamos, es un bloque que está yendo a enfrentar al imperio de tal lado cual lado, no, está yendo a hacer negocios, ¿no? Entonces, eso es referencia al BRICS y eso es referencia, digamos, a la situación que vivimos ahora. Vamos a seguir, por supuesto, analizando estas situaciones. ¿Hay algún compañero más que va a hacer uso de la palabra? Pues sería, digamos, las dos últimas intervenciones. Bien, entonces continuamos. Vamos a analizar ahora de cómo podemos sacar información para hacer comercio. O sea, nos estamos basando primero en una ubicación en los conflictos en el mundo, ¿no? Sabemos por qué suben los fletes, sabemos por qué están bajando los fletes. Hemos analizado anteriormente esta parte que ha sido fundamental. Los fletes han subido, pero ¿por qué están bajando? La pregunta es, primero, que las transacciones
internacionales, fruto de los bloqueos que se viven a nivel mundial por el conflicto, pues han hecho que se liberen gran cantidad de contenedores y que las rutas marítimas pues ya no estén saturadas de grandes cantidades de comercio, ¿no? Estamos volviendo a los niveles normales de comercio y ya no hay una saturación en la demanda mundial, digamos, por productos. Ustedes saben que se ha producido también estos niveles de inflación en Europa, sí es cierto, se ha subido la energía. Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, es decir, se tenía una liquidez que le estaba dando a Estados Unidos una inflación del 8%, lo cual era un peligro si seguía escalando. Esto ha movido, digamos, también a que, bueno, con la subida de los precios de los hidrocarburos, pues los norteamericanos tengan que gastar más en hidrocarburos, ¿cierto? Entonces, ¿quién produce los hidrocarburos? Las grandes petroleras norteamericanas. ¿Quiénes los refinan? Las grandes petroleras norteamericanas. Entonces, ahí el que paga el pato, como ya lo han mencionado los compañeros, es el consumidor final, ¿no? El consumidor final que está gastando más para poder comprar gasolina, ¿no? Entonces, la liquidez, esa disponibilidad económica por comprar productos ha bajado. Ese es un elemento fundamental, es decir, se está contrayendo la demanda. Para eso se subieron las tasas de interés en la Fed norteamericana y el mercado mundial, digamos, entra en una etapa de decaimiento. Esto se ve, digamos, en un una pronunciada baja de los valores de las empresas en las bolsas de valores. Hay una marcada tendencia de que el Nasdaq, el Dow Jones, bajan sus cotizaciones, es decir, están a la baja. Ustedes han debido escuchar que los grandes inversores pues se han movido hacia lo que es la producción de alimentos, porque ahora el mundo se va a enfrentar ahora también a ese fenómeno nuevo que es el de las capacidades de producir alimentos para alimentar a la población, ¿no? Entonces se ha achicado la demanda, un factor para que bajen la demanda global y por lo tanto, ¿qué hace? Las transacciones comerciales ya no son tan intensas como antes. Y ese hecho hace que los niveles de productos que se trasladaban por barco ya no estén saturados, ¿no es cierto? Eso ha alivianado el tráfico comercial, por lo tanto ya esa liquidez que había en los bolsillos de los norteamericanos ha bajado, ahora tiene que comprar petróleo y gasolina, digamos, a precios mucho más elevados. Por lo tanto, ahí están gastando su plata, ya no están comprando la máquina, digamos, el juego de gimnasio para su casa, ya no están invirtiendo en compra de inmuebles porque se han encarecido por la subida de las tasas de interés, están sobreviviendo en algunos casos, pero también están gastando, digamos, ya de otra manera, ¿no es cierto? Eso ha hecho que los productos tengan mayor fluidez en el comercio, ya no estén tan atosigados como antes. La pandemia es el otro factor. La pandemia ha hecho, como ustedes saben, que por días y semanas enteritas pues se cierren porque estaban en cuarentena. Las poblaciones tienen que entrar en cuarentena y esto hace que, digamos, el COVID en esta cuarta, quinta ola que ya pasa, ha dejado menos muertos y los aislamientos han sido más breves, ¿no? Se ha celebrado en el comercio, digamos, mundial ese alivio en los puertos chinos, ya trabajan a full, ya no tienen previsto, digamos, cierres, por lo tanto, se ha normalizado el comercio mundial y esto ha hecho, digamos, que también
el suministro en las cadenas logísticas de los mercados mundiales vuelva a funcionar. Es una maquinita que, como ustedes van a ir viendo, funciona de manera regular. Y de manera regular significa que la línea naviera china, que tiene previsto que sale y zarpa de sus puertos cada 20 días uno de sus barcos, uno va hacia Estados Unidos, el otro hacia la India y el otro hacia América del Sur, se va cumpliendo de manera regular, ¿no es cierto? Ya no hay, digamos, elementos que vayan a contraer ese servicio. Ahí están normalizándose también los transportes por la vía, digamos, que es la más importante en el comercio mundial, es la vía marítima, ¿no? Por otro lado, digamos, lo que se ha vivido es una contracción en la economía china. Bueno, imagínense ustedes la caída también en la producción rusa. Se prevé que para este año va a haber un decrecimiento de 3 puntos, lo cual también va a golpear esa economía. Entonces, todo eso pues reconfigura el comercio, ¿no? Reconfigura el comercio mundial, y tenemos estas tendencias que están marcando, como en el caso de las bolsas de valores, una tendencia hacia digamos, hacia la quema de recursos. Nos están mostrando, digamos, que todo lo que estaba sobrevalorado, inflado, como es el caso de los bitcoins, pues están llegando a sus valores reales, ¿no? Se ha desinflado, se pincha la burbuja financiera, como en el caso de los bitcoins, y se lo desinfla hasta llegar a su precio real, a lo que realmente cuesta, digamos, como valor financiero. Bien, sobre esta parte, no sé si ustedes tengan alguna consulta. Vamos a elaborar las preguntas entonces del día para poder realizar nuestro examen de manera adecuada. No se olviden ustedes que tenemos ese examen previsto. Lo tenemos previsto para el 30. Entonces, todas las clases pues están siendo tomadas en cuenta. Al final de la clase yo redacto las preguntas y van a ir saliendo justamente de cada una de las clases las diferentes preguntas, de lo que han intervenido ustedes también. Licenciado, una consultita respecto a eso, por favor. Adelante. ¿Nos va a mandar las diapositivas como nos mandaba en Comercio Exterior 1 para poder también prepararnos con las diapositivas o no? Sí, es lo óptimo. Tengo el material acumulado ya para poder enviárselos. Lo que ha estado pasando es que no he estado ingresando al aula virtual. Sin embargo, como ustedes saben, ha habido un pequeño cierre de nuestras aulas virtuales, pero sin embargo, pues ahora tengo entendido que está todo normalizado. Es decir, nuestro campus virtual tendría que estar ya disponible. Nuestras aulas virtuales. Pero bien, si no tenemos aula virtual, pues vamos a buscar la forma de compartirlo por el Google. ¿De acuerdo? Para eso voy a recurrir a los delegados para que veamos la forma adecuada de que ustedes tengan acceso a esos materiales. Entonces, por el chat, por favor, a los delegados o los administradores del grupo WhatsApp me mandan sus teléfonos. ¿Ya? Entonces los delegados me mandan sus teléfonos celulares, sus números de teléfonos celulares por el chat. Yo los voy a anotar y me voy a poner en contacto con los administradores del grupo WhatsApp para poder hacer las publicaciones. De todas maneras, muchas gracias por la sugerencia. Gracias a usted, licenciado. Bueno, por mi parte, pues desearles lo mejor como siempre. Vivimos un mundo muy dinámico y lleno de noticias que son para poder
analizarlas de manera muy, muy apasionada. Como ustedes han visto, las intervenciones que ustedes han tenido también son muy bien informadas y esperemos continuar en las próximas clases, como les había indicado ya, para realizar la explotación de la información para poder diseñar nuestros planes de exportación de mercancías. Por mi parte, desearles lo mejor, como siempre, feliz fin de semana. Que les vaya muy bien y hasta la próxima semana. Hasta luego, licenciado, gracias. Muchas gracias, que les vaya bien. Bien, muchas gracias, muchas gracias.